Reyes, capítulo 21. La lectura bíblica está del versículo 1 al 10, aunque primeramente Dios, hoy vamos a estudiar todo el capítulo 21. El domingo pasado estudiamos todo el capítulo 20 y precisamente el hermano Jaime me preguntaba que si por cuánto tiempo más íbamos a tener la lectura. Y la lectura, nada más les aclaro, es diferente. Probablemente les parece similar o la misma porque está en Primera de Reyes, pero es diferente. Es una historia, acuérdense de esto, es una historia y es lo que estamos estudiando. Así es que a ustedes ahí con su Biblia o con su boletín, voy a leer nuevamente la lectura bíblica y entonces empezaremos la predicación. Dice la palabra de Dios así en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 10. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos, Señor, como parte de tu cuerpo, como parte de la iglesia de Cristo. Gracias porque permites que nos reunamos en este edificio que nuestros hermanos americanos con gran benignidad nos permiten usar. Te pedimos bendición para cada uno de ellos, Señor. Y a nosotros, ayúdanos, Padre, a que podamos ser agradecidos para cada uno de ellos. Te suplico, Padre, también que en este momento tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos aprender más de ti. Queremos aprender más de ti, Señor. Sabemos que hay mucha enseñanza en tu palabra. Manda al Espíritu Santo a que obre en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos poner esta palabra en práctica. Y también te suplico, Señor, que a mí me utilices como una herramienta en tus manos. Quiero ser una herramienta útil, úsame. Bendice a todo aquel que oye tu palabra y que no vuelva a ti esta vacía, como tu palabra lo promete. Te lo suplico todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Empieza el capítulo 21 de Primera de Reyes diciendo: pasadas estas cosas. ¿A qué cosas se refiere Primera de Reyes? Capítulo 21, hermanos. ¿Recuerdan? El domingo pasado vimos que el rey Acab, ¿qué había pasado con el rey Acab? El rey Acab había peleado contra el rey ¿de quién? De Siria, 2 veces. Y había venido, recuerdan, vino un profeta y ¿qué le dijo? Dice: vas a vencer al rey de Siria la primera vez. Y después vino la segunda vez y dijo: vas a vencer al rey de Siria la segunda vez. Y las 2 veces venció al rey de Siria. ¿Por qué le dijo que iba a vencer al rey de Siria? ¿Quién se acuerda? Le dijo que iba a vencer al rey de Siria para que supiera quién es Jehová. Dios le estaba dando la victoria al rey Acab, que era el rey de Israel. Así es que él iba a vencer al rey de Siria
y lo venció 2 veces. Y al final del capítulo 20, si ustedes recuerdan, vino un profeta y le dijo por ahí a alguien que estaba más por ahí, le dice, golpéame y hiéreme ahora. Y el que estaba junto ahí le dijo a él, le dijo, yo no te voy a golpear. Y le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra del Señor, porque él era profeta. Los profetas, recuerden, traen la palabra, o traían en aquel tiempo la palabra del Señor. Y le dice, al apartarte de aquí te encontrará un león y te matará. Y efectivamente, cuando él se apartó de ahí, un león lo encontró y lo mató. Este mismo profeta encontró a otro en el camino y le dijo, golpéame y hiéreme ahora. Y este lo golpeó y lo hirió. Y al herirlo, entonces él se tapó la herida. Yo supongo que era de un ojo, por conforme la Biblia lo describe. Y se fue a presentar al rey Acab, que acababa de vencer la batalla. Y recuerdan una parte muy importante de esta batalla, es que cuando el rey Acab venció al rey de Siria, él simplemente dejó ir al rey de Siria con tal de que le regresara lo que el rey de Siria le había quitado a sus padres y a él. Y entonces este profeta, cuando se presenta ante el rey de Israel, al rey Acab, le dice, rey, dice, yo salí en medio de la batalla, dice, y se acercó a mí un soldado y traía con él a un hombre y me dijo, ahora cuida a este hombre y si se te escapa, tú pagarás con tu vida o pagarás con un siclo de plata. Dice, y cuando yo estaba ocupado en una cosa o en otra cosa, cuando volteé, el hombre había desaparecido, se había escapado, se había ido. Dice, y el rey de entonces le dice, tú lo has dicho con tu propia boca, como tú has dicho, así se hará. ¿Qué quería decir? O que pagaba con su vida o que pagaba con un siclo de plata, lo que él decidiera. Y en ese momento el profeta se quita la venda de los ojos y entonces el rey Acab reconoce que era uno de los profetas y le dice el profeta, dice, así ha dicho Jehová. Por cuanto dejaste ir al anatema mío, tú pagarás con tu vida. El rey Acab, por haber dejado ir al rey de Siria, ahora iba a pagar él con su vida. Y entonces lo que viene es que él al escuchar esto se regresó a su casa y estaba muy enojado y muy triste por haber escuchado que Dios le había mandado decir con el profeta. Y en esta parte empezamos ahora el capítulo 21. Dice, pasadas estas cosas, lo que les acabo de describir, dice, aconteció que Nabot de Jezreel, aquí nos introduce a un nuevo personaje muy famoso en la Biblia. Dice Nabot de Jezreel. Nada más al decir Nabot de Jezreel, nada más nos está haciendo referencia que nosotros sepamos de dónde era Nabot. Nabot, su apellido no era Jezreel, sino vivía en la ciudad de Jezreel, que es donde vivía también el rey Acab. Dice, Nabot de Jezreel tenía una viña, nos dice el versículo 1, dice, y al rey Acab le gustaba esa viña, le gustaba la viña de Nabot, así es que le pidió que le vendiera la viña, o que se la cambiaba por otra viña, pero Nabot le dijo que no. La razón por la que Nabot no le quería cambiar la viña o venderle la viña es porque esa viña había sido herencia de sus papás. Era herencia de sus papás. Dice, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Dice, no te la puedo dar. Y entonces Acab se fue a su casa, dice, muy triste y enojado. Y fíjense la manera de actuar de Acab nos hace notar qué clase de personalidad él tenía. ¿Qué clase de individuo era? Llegó a su casa, se metió a su cama, se acostó y no comió. Estaba tomando la actitud típica de alguien que no es maduro. Nosotros consideramos con frecuencia a los adolescentes que no tienen madurez, ¿verdad? Porque actúan impulsivamente, actúan sin pensar. Y el rey Acab en este momento dice, se metió a su cama y no comió. Pero ahí no acaba todo el asunto, hermanos, sino que su esposa, nosotros ya oímos hablar de Jezabel anteriormente. ¿Recuerdan a Jezabel qué hacía? Era una mujer que sentaba con ella a comer ¿a quién? A los sacerdotes de Baal y a los sacerdotes de Acera. Y había prometido matar al profeta Elías, ¿recuerdan esto?
Bueno, ella es la esposa de Acab, ya lo vimos anteriormente. Viene Jezabel con Acab y le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás así? Y él le responde, dice versículo 6 de capítulo 21, dice, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Hasta ahí terminó, le platica eso. Pero aquí viene, hermanos, la parte más seria de este asunto. Dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Le pregunta, ¿eres tú el rey de Israel? Es una pregunta retórica, hermanos. Es una pregunta donde lo está tratando de hacer reflexionar y lo está tratando de hacer de que él tome una decisión porque él es rey. Dice, levántate y come y alégrate y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Dice, entonces ella escribió cartas, fíjense bien, en nombre de Acab. ¿Qué nos dice esto acerca de la relación que tenía Acab con Jezabel? Primero, ya vimos que Acab no era una persona madura. Vimos que actuaba como un adolescente impulsivamente, ¿verdad? No pensaba lo que hacía, ¿verdad? Y entonces ahora no nada más con eso, vemos ahora que su inmadurez llega más allá en que en lugar de ser el líder del hogar, la que es líder del hogar o del matrimonio es la esposa Jezabel. Pero fíjense al grado al que llega esta situación, porque le dice, ¿no eres tú el rey de Israel? Dice, yo te voy a dar a ti la viña de Nabot. ¿Cómo? Tú eres mi esposa, yo soy el rey, tú estás aquí, yo estoy acá. En la posición jerárquica, yo soy más alto que tú. Si yo no la puedo tomar, ¿cómo es que tú me estás proponiendo darme la viña de Nabot? Hermanos, es una pregunta obvia, pero que Acab no la hace. Continúen leyendo. En ningún lado Acab le pregunta a Jezabel cómo es que le va a dar la viña de Nabot. Acab simple y sencillamente confía en que Jezabel dijo que se la iba a dar y se la va a dar. Hermanos, con mucha frecuencia nosotros cometemos el grave error en nuestros hogares de no hacer las preguntas apropiadas. Y no nada más a nuestra esposa, sino a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros hermanos. ¿Cómo que me vas a dar esto? ¿Cómo que trajiste esto a casa? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo lo conseguiste? No hacemos las preguntas adecuadas. ¿Dónde está tu tarea? ¿Dónde está la nota del maestro? ¿Dónde está tu nota de calificaciones? No tenemos ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está esto? No hacemos las preguntas adecuadas. Y aquí Acab no hace las preguntas adecuadas. Pero aparte, la situación de este versículo nos aclara que la que manda en el hogar es Jezabel. Ahora, esto va contra el orden, hermanos. Recuerden que Dios tiene un orden. Esto va contra el orden de Dios, no el de los hermanos cristianos, no el del pastor, es contra el orden de Dios. Recuerden que la Biblia nos dice que la cabeza de todo es Dios y después de eso viene el Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo viene el hombre y bajo el hombre está, en cuestiones de autoridad está la mujer. No que la mujer sea menos o valga menos, hermanos. En el hogar alguien tiene que tomar las decisiones y de acuerdo a Dios es el varón. Bueno, aquí claramente el que manda en la casa de Nabot es Jezabel. Y le dice, yo te voy a dar la viña de Nabot, en la casa de Acab, perdón. En la casa de Acab la que manda es Jezabel. Si yo te voy a dar la viña de Nabot, y agarra y es ella de puño y letra de ella, escribe letras a los ancianos del país y la sella con el anillo de Acab y les manda a decir que, fíjense bien lo que les manda a decir, que busquen a 2 hombres perversos, quiere decir 2 hombres malos, 2 falsos testigos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los falsos testigos? ¿No darás qué? Falso testimonio. Iba contra los principios de Israel.
Pero, sin embargo, los ancianos lo ignoraron. El rey ni sabía lo que estaba haciendo su esposa porque le dio carta abierta. La esposa no tenía por qué tener acceso al anillo del rey para sellar las cartas. Pero, sin embargo, todo esto había sido ignorado. Y les manda las cartas. Los ancianos traen a Nabot a corte, porque eso era lo que era, una corte. Y luego le ponen a los falsos testigos y le dicen los falsos testigos que ellos vieron a Nabot blasfemar, fíjense bien, ofender primeramente a Dios y después al rey. Y entonces los ancianos lo declaran culpable, lo sacan y lo apedrean y lo matan. Qué cosa tan más terrible, hermanos. Nosotros hoy en día pensamos que vivimos en una sociedad injusta. No es justo que me pase esto. No es justo que me pase aquello. Hermanos, si lo que acabamos de leer en Primera de Reyes 21 es uno de los casos más injustos que hayamos podido leer siempre. Nabot no tenía absolutamente nada que ver para que lo mataran. Nada más porque no le quiso vender las tierras al rey. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué le hicieron caso a Jezabel? Bueno, simple y sencillamente porque era una asesina, lo acabamos de ver. Todos le tenían miedo y teniendo el sello del rey tenía el poder del rey, ¿verdad? Así es que ella manda a matar a Nabot, les escribe cartas y en el versículo les dice que hagan. Continúa el versículo 20, ¿verdad? Y dice, y Acab dijo a Elías, continúa el versículo del 11 en adelante, nos describe cómo Nabot baja a tomar las tierras cómo Acab baja a tomar las tierras de Nabot. Muy contento, hermanos, muy contento. Baja a tomar las tierras de Nabot. Nunca se preguntó, nunca cuestionó a su esposa, ¿cómo las conseguiste? Nunca se preguntó cómo las consiguió. Sin embargo, nada más le dicen, Nabot ha muerto, baja y toma posesión de las tierras que eran de Nabot. Y acá muy contento, dice, yo traía ganas de estas tierras, baja y las toma. Y en eso está, mis hermanos, cuando en el versículo 20, si tienen sus Biblias, por favor, capítulo 21, versículo 20, dice, y Acab dijo a Elías, en el versículo anterior, versículo 19, Dios manda llamar a Elías. Desde el versículo 18 dice, 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Recuerdan que Elías ya había salido de la vida de Acab por un tiempo. Dios ya lo había mandado a que encontrara a Eliseo y que lo nombrara como su seguidor. Y ahora aquí en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 16, nos dice que Dios le habla, el versículo 16. Dice, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender. Entonces, versículo 17, vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciéndate a encontrar con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Ahora Dios vuelve a llamar a Elías. Primera de Reyes 21, versículo 18. Primera de Reyes 21, versículo 18. Levántate, desciende a esconderte con Acab. ¿Ya lo encontrado, hermano? Primera de Reyes 21, versículo 18. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Dios saca, como quien dice, del retiro a Elías para volverse a encontrar con el rey Acab. Fíjese bien, para volverse a encontrar con el rey Acab. Y escuche lo que le dice. Y le hablarás diciendo, entonces lo mandó llamar, dice, vas a bajar.
hablar con Acab y esto es lo que le vas a decir. Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Lo hace en sentido de pregunta, hermanos. Le está diciendo, no mataste y también has despojado. ¿Por qué dice esto, hermanos? ¿Quién es responsable del matrimonio? ¿Quién fue la que mandó matar? Jezabel. Jezabel fue la que mandó matar. Pero ¿quién es el responsable del matrimonio? El hombre. ¿Quién puso el sello con el anillo del rey? Ella. ¿Pero de quién era el anillo? Del rey. ¿Quién es responsable de esas órdenes? ¿Quién no hizo las preguntas adecuadas? Acab no hizo las preguntas adecuadas. Simple y sencillamente bajó a tomar algo que no le correspondía. Haga de cuenta que yo llego a casa y estoy ahí, ¿verdad? Y que según me quedé sin trabajo, lo que ustedes quieran, estoy triste. Y de repente llega mi hijo mayor y me dice, papá, aquí te traigo esta camioneta, una camioneta, no sé qué les gusta, 2019, te la traje a regalar. Y yo nada más me paro y la agarro. Ay, qué bonita camioneta, hijo, gracias. ¿En qué fallé, hermanos? En preguntar de dónde la sacaste, hijo, cómo la pagaste, por qué la tienes tú, por qué pensaste en regalármela. ¿Ve? Acab no le hizo ninguna de estas preguntas a su esposa. Simplemente bajó a tomar la viña. Ahora, dice que mató. Entonces, él es responsable por matar. Y dice, y despojaste. ¿Qué quiere decir con despojar? Te quitaste, robaste. Eso es despojar, es robar. Le quitaste a alguien por algo que no te merecías porque no habías pagado por él o porque no te lo habían asignado. ¿Qué fue lo que despojó, hermanos? Las tierras. ¿Por qué? Porque mató a Nabot, pero las tierras serían herederos. Ya fuera su esposa o fueran sus hijos. Y Acab no respetó la herencia. No respetó la herencia. En algunas ocasiones nosotros actuamos como Acab. Algunas ocasiones nosotros tomamos lo que no es nuestro y no respetamos a aquellas personas a las que les corresponde. No nada más físicamente, sino emocionalmente. Algunas veces también del derecho de una posición en el trabajo. No respetamos. Y decimos, no, si él se atonta ya él, si yo me puedo ir a comer con el jefe y el jefe me ofrece a mí la posición, pues allá el tonto, aunque él tenga 20 años en el trabajo, a mí, yo le pedí a mi jefe cuando estábamos tomando que me lo diera, me lo dio y ahora yo soy el jefe. ¿Verdad? No. Acab había fallado y Dios le está dando las instrucciones en el versículo 19 de Primera de Reyes 21 a Elías y le dice, hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Hermanos, lo que había hecho Nabot Acab a través de su esposa Jezabel, había llenado el vaso del Señor Dios Todopoderoso. Dijo, he visto tu maldad, has hecho maldad tras de maldad, y ahora con esto que has hecho, esto es el límite. Esto es el límite. Versículo 20 dice, y Acab dijo a Elías, acuérdense, hasta el 19 fueron las instrucciones que Dios le dio a Elías que hiciera. Entonces ahora va y se encuentra Elías con Acab y aquí es el encuentro en el versículo 20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado. Noten que Elías no dice que no son enemigos. Note que no le dice que no son enemigos. Simple y sencillamente le dice, te he encontrado. Acepta que de alguna manera son enemigos. ¿Por qué, hermanos? Porque el bien y el mal no tienen nada. El pecado y Dios no tienen nada en común. Nosotros no podemos tener relación con el pecado, hermanos. Nos tenemos que tratar de poner la distancia más grande que sea posible entre el pecado y nuestra vida, nuestro testimonio como cristianos.
Sé que vamos a pecar, hermanos, recuérdelo. La Biblia dice que somos pecadores por naturaleza, pero también tenemos que reconocer que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Es que Acab le dice: me has encontrado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Fíjense, hermanos, te has vendido. ¿Qué quiere decir esto? Que a cambio de algo, por algo él hizo eso malo. ¿Qué fue lo que hizo? A cambio de un bien, él decidió pecar contra Dios. A cambio de la viña, decidió matar a Nabot. A cambio de la viña mató a Nabot. ¿Todo por qué? Porque él quería la viña. Te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti. Y aquí viene el castigo, lo que Dios tiene para él. He aquí, yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto en el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, como hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Recuerden, hermanos, que Elías había orado. ¿Por qué? Primero, porque no hubiera lluvia, porque Acab andaba en los dioses. Después oró por lluvia, y después de que mató a los sacerdotes de Baal, va y le dice: para que conozcas que eres Dios. Y ora, cuando pide que baje el fuego del cielo, le dice: para que todos los que están aquí conozcan que tú eres Dios. Ahí estaba Acab. Acab tuvo la oportunidad ya 2 veces de conocer a Dios. Después de eso llueve, porque Elías oró, tuvo otra vez oportunidad de conocer quién era Dios. Después va a la batalla, y el profeta que le dice que va a ganar la batalla, le dice: la batalla te la va a dar Dios para que sepas quién es Dios. Después vuelve al año siguiente a pelear contra el mismo rey de Siria, y viene el mismo profeta y dice: la batalla te la va a dar Dios para que sepas quién es Dios. Hermano, quiero que le quede bien claro hoy, pero bien claro, que Dios no lo manda al infierno. Usted es el que decide irse al infierno cuando usted no acepta que Dios lo ama y que Jesucristo murió por usted en el Calvario. Y no quiero que diga que Dios no le dio una oportunidad, porque el mismo número de oportunidades que Dios le dio al rey Acab, nos las ha dado a nosotros o más. El mismo número de oportunidades que Dios le dio al rey Acab de que lo conociera para que supiera que era Dios, se las ha dado a usted y me las ha dado a mí. Amigo que me escucha, tenga por seguro que Dios le va a decir esto el día que usted esté frente a Él en el gran juicio. Cuando usted muera y esté enfrente de Él, y usted diga: a mí nunca me habló de Dios, nunca me hablaron de Dios, yo no supe. Dios le va a decir: tú tuviste esta y esta y esta y esta oportunidad, con las mismas oportunidades que tuvo el rey Acab. Pero todo tiene un límite. ¿Cuál fue el límite? Que mató. No quiere decir que el límite siempre que es matar. Quiere decir que Dios tiene un límite. Se cansa de ver nuestro pecado. Se cansa de ver nuestro pecado. Y al rey Acab le mandó decir Dios a través del profeta Elías. Dice: porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que se provocaste a ira y con la que has hecho pecar a Israel. Su problema es que él también había sido piedra de tropiezo para Israel. Les había impuesto a quien idolatraran. Hermano, hermana, en alguna ocasión, amigo que usted me ve, nosotros somos cuestión de ayudarles a otros a pecar. Cuando usted incita a alguien a que se tome una cerveza, o que se tome otra y otra, o que se drogue,
o que en algunas ocasiones los alientan a que le peguen a la esposa o al esposo, o que roben, o que se droguen. Usted está incitando a esas personas. Cuando usted, siendo cristiano, su vecino y sus amigos lo ven actuar de una manera que no es cristiana, usted está actuando como el rey Acab. Está incitando al pueblo a la rebelión. Y Dios dice que por cuanto incitó a Israel y pecó y lo hartó, por eso lamerán los perros su sangre donde fue muerto Nabot. Versículo 23 dice: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hermano, usted tiene que tener mucho cuidado de que cuando su esposa les dé a usted una sugerencia o lo quiera incitar a hacer algo, usted tiene que hacerse por lo menos a usted mismo las preguntas apropiadas. La primerita pregunta que se tiene que hacer es: ¿está bien esto ante los ojos de Dios? También tiene que ser muy sabio, hermano, para reconocer cuando su esposa tiene mejor ideas que usted. Tenemos que ser sabios para reconocerlo. Yo ahorita estoy en un proyecto ahí en casa, estamos cambiando la parte de la fachada de atrás, mi esposa y yo, y en algunas ocasiones yo estoy pensando en cómo poner alguna cosa, y el otro día ella me estaba viendo y me dice: yo creo que lo estás pensando mal. Y le digo: ¿por qué? Y me dice: porque si lo haces de esta manera es más fácil, no cargas tanto. Tenía toda la razón, hermanos. Tenía toda la razón. Hice la pregunta apropiada, encontré la respuesta correcta y lo hice a la manera de ella. ¿Verdad? Porque encontré. Pero en algunas ocasiones nosotros fallamos en hacer las preguntas apropiadas y viene todo el desastre. Dice, ¿verdad? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos. Si usted cree que tener ídolos, si usted cree que nuestros amigos que tienen idolatría, que tienen a Baal, que tienen a Buda, que tienen ahí ídolos en sus casas, que están bien, hermano, la Biblia es muy, muy, muy exacta en esto. Dios no acepta ídolos en nuestra vida. Así sea el dinero su ídolo, así sea su carro su ídolo, así sea su trabajo, así sea su esposa o sus hijos. Dios no quiere idolatría en su vida. Dios es un Dios celoso y quiere que solamente Él estar en el trono que usted alabe. Conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Hermanos, note una cosa, amigo que me escucha. Dios ve su humillación. Humillación quiere decir que usted se entristece de haberle fallado a Dios. Y la manera en que el rey Acab lo hace evidente es que estaba triste y se vistió de cilicio y se puso cilicio, que era la manera como lo que respondían en aquel momento. Pero más importante, Dios ve el corazón y sabe cuando usted está arrepentido. Como pueden darse cuenta, Dios le dio al rey Acab una última oportunidad. Dios le está dando a usted oportunidad tras oportunidad. No espere hasta que venga el profeta Elías y le diga: por cuanto pecaste contra Dios y no te volviste a Él,
vas a ir al infierno. Si usted no ha reconocido a Cristo como su Salvador, déjeme decirle que me da mucha tristeza darle esta novedad, esta noticia, pero usted está destinado al infierno por su propia decisión. No porque Dios lo envíe, porque Dios le está ofreciendo a su Hijo. Dios lo ama a usted tanto que no quiere que usted se pierda eternamente en el infierno. No quiere eso Dios para usted. Dios quiere que usted reconozca que usted es un pecador y que solamente Cristo lo puede liberar de ir al lago de fuego eterno, que es el infierno. No va a ir ahí por 5 minutos, no va a ir ahí por 3 días, por un mes. Algunos vienen de México a Estados Unidos por 5 años. Ir al infierno es eternamente. No tiene fin. Dios lo ama tanto que usted dio a su Hijo para que usted no vaya a ese lugar. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta gran enseñanza que nos has dado del profeta Elías y el rey Acab. Señor, cuánta enseñanza tuviste para nosotros el día de hoy. El saber, Padre, que tú tienes un límite y que llega el momento en el que le dices, basta de tu pecado, basta de tu pecado. Señor, permite que nos arrepintamos a tiempo, Señor. Que nuestros amigos que nos escuchan, que aquellos que no tienen una relación contigo, Padre, la puedan tener. ¿Cuántas personas hay en las iglesias, Señor, llenas de personas que no tienen una relación contigo, que no te conocen, que no te temen, Padre, como el rey Acab no te temía, Señor? ¿Cuántos hay personas en la iglesia que tratan mal a sus esposas, a sus hijos, que tratan mal a sus esposos o a sus hijos, o que abusan de sus empleados, o que roban, o que matan, que constantemente están odiando, Señor? Ayúdanos a tener un corazón de temor hacia ti, por el amor con el que tú entregaste a tu Hijo por nosotros. Te lo suplico todo en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos.